Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a poder venir a compartir con ustedes, quién sabe, una posición más desde el punto de vista del sector privado. Sin embargo, evidentemente nuestro país no está pues en casilleros estancos y la empresa privada no está fuera de lo que es el ámbito social de nuestro país. Ciertamente ocupa un ámbito muy importante en el aspecto económico, pero la sociedad en su conjunto requiere no solamente del Estado, no solamente de las comunidades, no solamente de la academia, sino también requiere del sector privado. Quisiera empezar señalando cuáles, a mi parecer, son los principales desafíos que enfrentamos como país. Por un lado, como lo dijo la doctora Arauz, asegurar la viabilidad económica, entendiéndose por un buen manejo económico, atracción de inversiones, facilidad para el desarrollo de nuevos emprendimientos. El segundo desafío más importante es la viabilidad social. Sin viabilidad social es imposible que nuestro país pueda seguir progresando y pueda seguir ofreciendo oportunidades a todos los peruanos, que pasa por reducir los niveles de pobreza, por contar con un Estado que provea de los servicios básicos a todos, que permita que haya, pues, por ejemplo, una carrera pública, que permita que la gente se pueda desarrollar y pueda haber cierta continuidad más allá de las elecciones y los gobernantes que podamos elegir. En ambos aspectos hemos avanzado, pero aún falta mucho por recorrer y será tarea del próximo gobierno, a partir de julio del próximo año, seguir en esa senda. Pero además no debemos olvidar que los factores que pueden determinar si un país puede ser o no exitoso depende de su empresarialidad y el desarrollo social que éste alcance. En el caso del primero, hablamos de contar con una cultura empresarial vibrante y responsable y un sector privado diversificado, que es una de las grandes fuentes de riqueza que un país puede tener. Además, mientras más empresas exitosas se tengan, más recursos tendrá el Estado para invertir en el capital humano de una nación como es el Perú. Como hemos visto en las últimas décadas, la inversión es un requisito fundamental en el crecimiento económico y la mejora en el bienestar de las familias y empresas, ya que es el canal básico de generación de empleo, en calidad y cantidad suficiente. Solamente el crecimiento económico sostenido permitirá comenzar a cerrar la brecha entre el crecimiento de la población económicamente activa y la generación del empleo adecuado. Esto se da especialmente en las zonas fuera de las grandes ciudades en nuestro país, especialmente en las zonas altoandinas, especialmente en la selva de nuestro país. En el Perú, los años con alto crecimiento económico han estado asociados con altos niveles de inversión. Por ello, algunos especialistas dicen que la viabilidad del país depende de la viabilidad de la empresa y a su vez que la viabilidad de la empresa requiere de la viabilidad de un país. No es que los precios de los metales, si es que puedo hacer una tingencia en el campo minero, es lo que nos está llevando al crecimiento en nuestro país. Es la inversión que se ha venido dando a lo largo de todos estos años que nos permite beneficiarnos de los precios. No es al revés. Y por lo tanto, mucha gente dice, nos va bien porque los precios están altos y por lo tanto tenemos que cobrar más impuestos para poder seguir desarrollándonos. Ese no es el criterio. El criterio es fomentemos mucho más inversión en otras actividades, en ciencia, en tecnología, en agroindustria, en tantos otros sectores que nuestro país necesita. Pero ¿cuál es el rol de la empresa y cuáles son los desafíos que enfrenta en una economía cada vez más globalizada? Además de generar riqueza a sus accionistas, a los dueños de las empresas, y entendamos eso, las empresas ya no son la chacra de una persona, ya no son propiedad de una sola persona. Hoy día las empresas, con el desarrollo de los mercados de capitales, pertenecen a miles de personas. Un ejemplo muy cercano, la empresa en la que yo trabajo pertenece en un 12% a las AFPs del Perú. Eso vale decir 4,5 millones de peruanos están invertidos en una empresa como Buenaventura. Lo mismo sucede con Saudo en Perú, lo mismo sucede con Alicorp, lo mismo sucede con el Banco de Crédito.
Las empresas ya no son de una persona. Ya no es el hecho de que una persona pueda hacer lo que le da la gana con la empresa. Hay que comenzar por entender qué cosa es una empresa. Lamentablemente, mucha gente en nuestro país sigue pensando que las empresas están dominadas por una persona y que hace lo que le da la gana. Pues las empresas son mucho más complejas que eso. Hoy día nos supervisan desde los órganos reguladores hasta el Estado y, por supuesto, el mercado de capitales en sí. El día que una empresa no actúa adecuadamente, esa acción, ese precio, ese valor de empresa decae, porque la gente dice, yo no quiero invertir en esas empresas. Debemos tener claro que una persona crea una empresa para ganar dinero. No seamos acomplejados de no reconocerlo, porque los escasos recursos de la sociedad tienen que ser bien utilizados. Y para ser bien utilizados tienen que ser rentables. El vicio no está en ganar dinero, el vicio está en generar pérdidas cuando las empresas son ineficientes. Y eso hay que entenderlo perfectamente. Y ciertamente no se gana dinero para regalarla ni para perderla. La empresa tiene una responsabilidad tanto hacia los demás dueños como hacia los trabajadores, a los proveedores, hacia la comunidad, hacia el Estado. Este principio aplica para una microempresa como para una gran transnacional. El que hace empresa es porque quiere generar riqueza a partir de una oportunidad de mercado que ha identificado con una visión de negocio y un espíritu emprendedor, pero sobre todo que asume un riesgo no solamente de dinero, de recursos, de tiempo, de capital humano. Como desafíos que enfrenta a diario las empresas tenemos una mayor competitividad empresarial, mayor presión por el gobierno corporativo, por la transparencia, por el respeto a los accionistas minoritarios, por consumidores más informados y corriente de opinión con más poder. Por ello, las empresas siguen mejorando sus estrategias, como por ejemplo de atención al cliente, tecnologías más limpias, políticas de reciclaje, prácticas de gobierno corporativo con balances sociales, entre tantas otras actividades. Así, en los últimos años se empieza a hablar de la responsabilidad social empresarial, que como lo define el Banco Mundial, no es otra cosa que el compromiso de las empresas para contribuir con el desarrollo sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, con la comunidad y la sociedad en general para mejorar la calidad de vida de estos, mediante formas que sean buenas tanto para los negocios como para el desarrollo sostenible. Pero todo ello sin dejar de lado su objetivo principal y por lo que se crea la empresa, que es generar riqueza. Riqueza que se genera para toda la sociedad, no solo para la empresa. Ahora bien, se habla de responsabilidad social casi siempre referido a la empresa. Nosotros creemos que si bien existe una responsabilidad social empresarial que le compete a la empresa, existe esencialmente una responsabilidad social compartida. ¿Compartida con quién? Con los otros estamentos de la sociedad. Porque si bien nosotros contribuimos a la sociedad, somos parte de la sociedad, hay otros estamentos, como son el Estado, como son las comunidades, como son la academia, las universidades, como son todos los que tenemos y dependemos de la economía que generan las empresas. No hay derecho que se hable que solo la empresa debe tener responsabilidad social, porque la responsabilidad social tiene que ser compartida en una sociedad que se desarrolla adecuadamente. Sin duda, la responsabilidad social empresarial también está determinada por la cultura y valores de una sociedad, por lo que puede diferir de país a otro. Tampoco hablamos de un concepto fijo, sino más bien dinámico, demandando así una nueva realidad económica y social de las últimas décadas. Ciertamente este proceso se ha visto alentado como resultado de las presiones provenientes de consumidores, de proveedores, la comunidad, los inversionistas y otros actores. Hemos visto muchísimas confrontaciones sociales en los últimos tiempos,